Hoy vamos a hablar de la oración y este es el paso, estamos viendo 12 pasos para un camino en plenitud con Jesús, entonces estamos yendo a las raíces de nuestra fe, digamos, por qué nos bautizamos, cómo orar, vimos el ayuno, entonces estamos viendo como esos elementos básicos, necesarios, esenciales de un caminar con Jesús. Y hoy es la oración. ¿Por qué la oración? Porque muchas veces nos acercamos a Dios solo pidiendo, solo buscando lo que nosotros queremos y sé que pueden hacer también en nosotros como ese temor o esa duda de, ¿será que sí estoy amando a Dios por quién es Él? ¿Será que no estoy buscándolo solo por mi interés? ¿No estoy recurriendo a Él solo por lo que me puede dar? Y yo sé que es algo que tememos en nuestro corazón porque pues una relación uno no quisiera que lo busquen solo por algo, ¿cierto? Que lo busquen solo cuando lo necesiten, cuando le quieran pedir algo. Entonces, les quiero traer cómo Dios instituyó la oración en la Biblia, lo que realmente, para lo cual realmente la creó y dejó incluso este paso a paso de cómo orar que está justo allí, allí está todo. Entonces, lo que voy a hacer es traerlo acá para que lo analicemos juntas y veamos lo que realmente Dios esperaba y espera con la oración. Y entonces les voy a compartir por aquí pantalla, compartir, listo la oración. Mm. Listo. Entonces, empecemos a ver. Y me encanta porque la llamada pasada hablamos un poco de la oración y era justo el tema que venía, se dio como muy naturalmente. Hola, André, bienvenida. Y era los que estamos hablando justo. Si alguien solo te hablara cuando necesita un favor tuyo, ¿lo considerarías una relación? Pues la respuesta es no, ¿cierto? Muchas veces quisiéramos alejarnos de personas que solo nos buscan para eso. Y como nosotros no queremos ser esas hijas para Dios que buscamos solo nuestro interés, esperen que se nos acaban de unir por acá. Sofi, bienvenida. Val, bienvenida. Maribel, Andre. Recapitulemos, como entraron varias ahí en ese momento, entonces voy a recapitular. Hoy vamos a ver la oración porque una hija victoriosa no es solo una hija que pide. Sí, sino también una hija que no solo busca la mano de su padre, sino el corazón. Esa frase se la escuché a un pastor y eso me transformó, porque wow, de verdad siempre estamos buscando el dame, 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 pero no el quiero amarte por quien eres y finalmente eso es lo que Dios está buscando. Entonces vamos a ver cómo la oración puede ser ese medio para relacionarnos con Dios en lugar de solo ser ese medio en el cual le pedimos y le pedimos cosas a Dios. Y justo vamos a empezar en este momento. Entonces, la oración es el medio justo para relacionarnos con Dios. Y vamos a profundizar entonces en qué requiere una relación. Lo vemos en el Salmo 5:3. De ahí vamos a sacar pedazo por pedazo porque todo lo que hablamos acá es tomado de la Biblia. Es 100% bíblico y siempre les digo a las chicas que cuando aprendan algo que digan de Dios, pues que hablan en nombre de Dios, el sustento siempre debe ser la Biblia, porque esa es la palabra de Dios. Entonces vamos a ver que requiere una relación basado en lo que dice la Biblia. Y dice Salmo 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Entonces, acá esto nos está dando ya las pautas de una relación y dice, de mañana oirás mi voz. O sea que hay una conversación, ¿cierto? Y dice, me presentaré ante ti y esperaré. Ese esperaré me encanta porque no lo solemos hacer. Pensamos que orar es como que Dios te pido tal, esto, tal, y me voy. Pero acá nos dice esta parte clave y es esperar. ¿Y cómo se ve esperar en la vida cotidiana? Es cuando oro, no busco solo pedir, sino permanecer en su presencia. Entonces, prácticamente cómo se ve esto es que oro e incluso después de orar, me puedo quedar un tiempo en silencio
esperando a que Dios me dé alguna respuesta o incluso si no siento que Dios me habla, si no siento alguna respuesta, muchas veces se va a sentir en forma de una paz que no entiendes, se va a sentir como, incluso te puedes quedar dormida porque la paz es de verdad bastante. Y así es una forma también de recibir de Él. No solo recibimos así en lo material, sino en esa certeza que a veces tenemos para dar un paso, para ir hacia alguna dirección, porque nos lo puso en el corazón. Eso es recibir de Él. A veces lo podremos sentir incluso en ese instante y a veces no. Pero el hecho de que no se sienta no nos lleva a, no nos da como ese permiso, entonces decir, ah, pues no, no me quedo esperando un rato, sino que la respuesta incluso puede venir en días después. Y eso lo vi en Jeremías. Dice que el pueblo le estaba diciendo a Jeremías que le pidiera a Dios una respuesta y la Biblia dice, y le respondió 10 días después. Entonces, me preguntaba cuando leía eso en Jeremías, ¿cuánto estamos nosotras dispuestas a esperar? ¿No? Siempre queremos que nos respondan ya. Es que estamos en esto de la inmediatez, de que no sé algo, lo busco en ChatGPT, de que quiero algo, abro Rappi o la app en la que puedo pedir domicilio, ¿cierto? Pero el patrón bíblico, que es la forma en la que nosotros debemos seguir, es que debemos esperar. Así como también aquí el salmista dijo, esperaré, me presentaré, te buscaré, pero también esperaré. Entonces, esa parte de estar en su presencia hace parte de la relación que Dios espera. Así que, para resumirlo, una relación es conversar con Él, hablarle, pero también escucharle, recibir de Él y permanecer en su presencia. Y hay otra parte que me encanta y esta no la solemos como escuchar, que muchas las personas lo mencionan, y es que, bueno, otra cosita porque tenemos dos mujeres que se nos unieron hoy, y es que solemos ir al hebreo y al griego porque originalmente la Biblia está escrita en estos idiomas y cuando vamos allí vemos una riqueza que no podemos ver en el español. Entonces, por eso nos vamos al hebreo, pero lo vemos de una manera sencilla. Digamos, acá, orar en el hebreo es palal, y esta es la palabra en hebreo. Y este número que ven acá, H6419, es que a cada palabra le ponen una letra, la H, en el caso de hebreo, cuando es griego es G, y un número para identificarla. Entonces, cuando yo le hundo en orar, sale al ladito H6419 y ahí es donde yo puedo conocer más de esa letra en hebreo. Entonces, de esa palabra, perdón, en este caso es la palabra orar. Y cuando voy dentro de esa palabra en hebreo dice orar, interceder, suplicar, juzgar o mediar. Y me encanta este análisis que estaba allí y es que muchos estudiosos relacionan la raíz de palal con la idea de examinarse o juzgarse a uno mismo delante de Dios, ¿sí? Porque dice juzgar o mediar. Entonces, no es que alguien te juzgue para mal, ¿sí? Sino de uno permitir que Dios examine nuestro corazón, porque finalmente Él es el juez. Así que la oración no consiste solo en hablar, sino en permitir que Dios examine nuestro corazón. Entonces la oración no es solo para nosotros ir a hablarle, que es importante compartirle cómo nos sentimos, compartirle lo que queremos. Finalmente la Biblia dice, no tienen lo que desean porque no lo piden y no lo piden conforme a mi voluntad, porque no es pedir cualquier cosa, ¿cierto? Hemos visto una y otra vez los motivos del corazón. Em, entonces, sí es presentarnos ante él, sí es acercarnos, sí es hablarle, sí es contarle cómo nos sentimos, sí es compartirle lo que anhelamos profundamente, pero también es permitir que él examine nuestro corazón. Y en la práctica, ¿cómo se ve? Es poder, después de cometer un error, venir aquí ante Dios y decir, Dios, sé que me he equivocado. Y Dios te va a poner en tu corazón un versículo o te va a poner como, te va a mostrar lo que no estás haciendo bien. Y eso también es parte de orar, porque lo vemos acá, es juzgar o mediar, pero no es que otro nos juzgue, es que Dios pueda examinar lo que hay en nosotros. Y una vez les conté
de un ayuno, el ayuno es para poder tener mayor comunión con Dios, no estar como tan reactiva ante los estímulos que hay acá en el día a día, sino poder estar más cerca de su voz, porque en lugar de coger el celular, tomo la Biblia, por ejemplo. Entonces, en esos momentos, ahí he podido ver cómo Dios, no solamente el ayuno sí escuchó su dirección, su camino, sino también su corrección. Entonces, como padre, lo debemos aceptar así amoroso, o sea, debemos aceptar que él es amoroso, pero también su parte, y las que son madres acá lo entenderán, su parte de que también nos corrige y nos examine. Y en ese ayuno, yo me acuerdo que fue el día en el que más me ofusqué, en el que me dio rabia esto, pasó esto, otro y otro, y Dios me estaba diciendo, mira esto, que aquí todavía te alteras rápido, aquí respondes mal, aquí tal, esto. Y eso es parte de la comunión que Dios espera con nosotros, que Él pueda corregirnos. Y hay otra parte muy hermosa, porque Él es perfecto en justicia y en gracia. Entonces Él nos corrige, pero también es súper amoroso. Y una parte importante de la oración es permitir que Dios mismo revele su corazón. Y lo vemos que está en la Biblia. En Éxodo 34:2 dice, sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. No suba contigo hombre alguno. Esto se lo está diciendo a Moisés. Le está diciendo, sube al monte, preséntate ante mí. No sube con hombre alguno. Y ya cuando estuve allí, dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Aquí nos vamos a ir a algo profundo. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová. O sea, esto lo estaba diciendo Dios mismo. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Qué podemos ver acá? Dios le está diciendo, sube al monte y preséntate ante mí allá. No subas con alguien más. Y allá cuando estuvo, Jehová, Dios mismo, se le presentó proclamando su nombre. Le dijo, yo soy Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira. Entonces, la oración también es ese momento en el que Dios quiere revelarse a sí mismo. Él quiere mostrarnos quién es Él. Y entonces ahí, cuando, o sea, mientras estás en oración y tomas también tu Biblia, puedes ver su corazón. Esa también es la intención, meditar sobre quién es Él, sobre su nombre, su carácter, su naturaleza. Por eso no vamos solo a pedir, sino también a decir, a reconocer quién es Él. Señor, tú que eres grande, misericordioso, que perdonas multitud de errores, el único que perdona multitud de errores. Y ahí vamos conociendo más de Él. Entonces, la oración no es solo el lugar donde presentamos nuestras peticiones, es el lugar donde Dios revela su corazón y también llegamos a conocer quién es Él. Hasta aquí, ¿estamos todas claras? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Han podido tener estos encuentros con Dios? Como no solo pedir, sino ver su corazón, bueno, lo que nos quieran compartir, ahí las leo. ¿Estamos todas claras? Sí, estamos claras. Un uno. Ay, quité mi cámara. Bueno, Sí, súper bien. todas claras. Listo. Entonces, en resumen, propósito de la oración, acercarnos a Él, conocerle, también escuchar, esperar por Él, permitir que Él examine nuestro corazón y revele su propio corazón. Tenemos estos objetivos. Y ya con eso en mente, entonces a la hora de nosotros orar, ya vemos que no es solo pedir, o sea, ya en la práctica lo puedes, bueno, valga la redundancia, ya lo puedes poner en práctica, ¿sí? Tangiblemente en tu día a día. Ahora veamos el lugar de la oración.
Y está en Mateo 6:6, que sé que la mayoría, si no es que todas, lo hemos escuchado. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y me encanta aquí traer esta como profundidad porque hay una oración en intimidad, que es en este aposento, pero hay otra oración que ya lo vamos a ver. A ver, yo lo estoy teniendo últimamente y sí, justamente salió de tanta oración con el Padre. Cada día de momento siento eso. No solo que me guía, sino que me corrige y que lo hace sin humillarme, lo hace con amor y cada día procuro mejorar en lo que me dice. ¡Qué hermoso! Ese es justo el propósito, salir así, no solo de me desahogué, sino me llené de él. Entonces veamos estos lugares de oración. Hay una oración en intimidad que es en este aposento, que este es el griego que les decía que aparece G y el número de la letra de la palabra. Y el aposento es un cuarto interior, una habitación privada, una despensa, un almacén de una casa, un lugar oculto, apartado. Sí, esto es lo que quiere decir aposento. ¿Qué quiere decir esto? Que la oración nace en la intimidad con Dios y lejos de que alguien más nos vea haciendo obras piadosas, nos vea siendo mujeres creyentes de fe, sino en lo privado. Sí, ahí está, habitación privada, cuarto interior, un lugar oculto, apartado. Todo eso describe ese aposento. Y cuando dice, cuando quieras hablar con el Padre, esto lo que quiere decir también es cúbrete con la presencia de Dios. Quita todo ruido, quita toda distracción, apaga las notificaciones del celular, cierra la puerta para no escuchar lo que están hablando afuera y en ese espacio íntimo donde solo estés tú y él. A veces nos frustramos porque no tenemos el ambiente perfecto, hay mucho ruido, no tengo tiempo a solas, pero realmente también podemos entrar en un pequeño aposento mientras estamos yendo en un bus, podemos hacer una oración para esa entrevista de trabajo a la que vamos, para encontrarnos con esa persona a la que le vamos a hablar de Dios. Sí, podemos crear esa, como entrar en esa cobertura de Dios, sí, y poder estar ahí en comunión con Él. Qué buenísimo poder estar en un lugar oculto, que en nuestra casa, sí, privado, apartado, pero también podemos cubrirnos con la presencia de Dios mientras estamos en este movimiento, porque Él siempre va a estar con nosotros, ¿sí? Y hay otro que es la oración como un estilo de vida, que vemos que es en Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar, Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, ¿sí? Y el punto de esto es vivir consciente que Dios está presente en cada momento. En cada situación, que si voy a comer, Dios está presente ahí, Dios dio la provisión, que voy a salir de la casa, algo que he implementado, es decir, Dios, por favor, cubre, por favor, mi salida y mi entrada, que pueda llegar sana y salva. Que estoy en el carro, en cada momento, como que Dios cuida esto, operaron a mi pareja, y es como que, Señor, que las manos de esta odontóloga sean las tuyas, que la instruyas, la diriges, y es poder ver a Dios en todo. En Marcos 1:35 vemos algo muy lindo y es que dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y lloraba, hablando de Jesús. Sí, que Jesús es nuestro modelo de todo esto. Lucas 5:16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Esto es de ese aposento, ese lugar apartado, ¿cierto? Y lo que vemos es que estas oraciones son, o sea, la oración que vimos era esta en todo momento, como un estilo de vida, y la de en el aposento. La del aposento es para cultivar esa comunión profunda con el Padre, poder escuchar su voz, como lo decía también en Ruth, derramar nuestro corazón ante el Señor y permitir ser transformados completamente por Él. Y ya está la otra oración, que es esta de estilo de vida, que mantienen como esa conciencia activa de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros y como ese recuerdo, ¿sí? Entonces, las oraciones durante el día mantienen la comunión
y el tiempo en el lugar secreto la fortalece, las hace más fuertes, las hace más estables, ¿sí? No es lo mismo que, por ejemplo, no sé si está acá, sí, sí lo puse. No es lo mismo que escribirme mensajes con mi pareja todo el día. ¿Cómo vas, amor? ¿Ya saliste de la reunión? Bien, sí, bueno, el almuerzo delicioso. Eso mantiene la relación activa. Pero eso nunca se va a comparar a tener una cena con tu pareja. Nunca se va a comparar a crear ese ámbito, ese momento especial, hablar de lo que sientes profundamente, compartirle de tus miedos, de tus deseos. Nunca lo va a satisfacer, no va a ser como que no, pues yo ya llevo todo el día hablando con él, entonces, no, pues ya es suficiente. No, nunca lo va a igualar a sentarte con él y pasar un momento juntos, leer, bueno, conversar, charlar, es lo mismo con Dios. Así que de esto lo que más quiero que te lleves es que cuando tienes a Dios presente en tu día a día, está muy bueno porque es un estilo de vida poder tener presente que Dios está contigo, pero también se necesita este aposento, de este espacio apartado donde nos encontremos con Él. Y ahora vamos a ver el corazón correcto al orar. Ya tenemos claros dos elementos esenciales de la oración, el para qué es y cómo, cuál es ese lugar. Ahora el corazón correcto al orar. Y lo vemos en Mateo 6 del 7 al 10. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. Vosotros pues oraréis así. Entonces vamos a ver paso a paso ese Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué nos muestra esto? Que no comenzamos con nuestras necesidades. Señor, te pido, y yo aún caigo mucho en eso, yo, Señor, y yo, no, no. Y como tengo este conocimiento, yo misma me digo, no, no, no. Entonces, lo intento, o sea, cuando les comparto esto no es porque lo haga perfecto, sino porque tengo la información, pero ahora es aplicarla. Ustedes todos saben que una cosa es tener la información y otra aplicarla. Em, entonces, de aquí, pues obviamente la idea es que cada vez lo pongamos mucho más en práctica. No empezar con nuestras necesidades. Señor, te pido por tal cosa, Señor, tú quieres, eres bueno. Y esto más que, o sea, es hermoso porque nuestro propósito es darle honor, gloria y honra a Dios. La Biblia dice que Él nos creó para su deleite. Y sí, hermoso, perfecto, pero más allá de eso, cuando nosotros podemos reconocer quién es Dios, eso no es solo para Dios recibir halagos, sino que eso transforma nuestro corazón porque nos recuerda quién ha sido Dios en nuestra vida, cómo ha actuado ya en nuestra vida. Entonces, cuando empezamos la oración diciendo, Señor, tú que eres bueno, tú que eres digno de toda la alabanza, de toda la gratitud, que has sido fiel en el pasado, que no me has dejado sino en platos de comida, que has cumplido tus promesas, que te he visto actuar poderosamente en mi vida. Entonces, ¿qué hace esto? O esto honra a Dios, pero también más allá de eso, esto nos hace ver que quizás aquello por lo que justo veníamos a quejarnos ante la presencia de Dios, pues no es ni tan justo por lo bueno que Él ha sido. Sí, no es ni tan justo porque finalmente todo termina obrando para bien. Romanos 8:28, como lo dice su palabra, los que en Él creen, todo obra para bien. Entonces permite que antes de que lleguemos a ese lugar en el que, o es ese punto en el que pedimos, como que ya nosotras, ya es como que, como que nos alinea los motivos, ¿lo vemos? La otra parte dice, el pan nuestro de cada día nos lo hoy, aunque yo no me lo hacía así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ay, me enreda cuando ya lo veo en otra traducción, pues como en otra versión de la Biblia. Pero bueno, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, ¿cierto? No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Esto que nos muestra? Que Dios sí quiere que le presentemos nuestras necesidades, pero primero alinea nuestro corazón, que es justo lo que acabamos de ver.
Y también lo alinea no solo con lo que acabamos de ver, sino que acá dice, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso quiere decir que también nos hace examinar, porque al decir esto, y yo no he perdonado a quien me ofende, entonces obviamente me examina y me dice qué coherencia hay, ¿no? Y me hace ver cómo realmente yo estoy ante lo que Dios planteó. Hola, yo sí. Hasta aquí, mujeres, vamos bien, el corazón correcto, el lugar de oración, los motivos para orar. ¿Alguna pregunta? Súper bienvenida. Ahora vamos a ver una oración eficaz. Perfecto, súper, me encanta. Vamos a ver cómo paso a paso. Lo traje en pasos para que esto nunca se nos olvide y lo podamos aplicar en nuestro día a día. Entonces, una oración eficaz. Lo primero va a ser examinar nuestros motivos. Muchas veces Dios nos responde porque no queremos glorificarlo, sino satisfacer nuestros deseos egoístas. Santiago 4:3 lo dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Eso no quiere decir que, y esto me pasó mucho cuando recién empecé a caminar en este camino con Jesús, me pasó que entonces ya yo creía que si tenía algún deseo, como para qué lo iba a tener, si finalmente se hace la voluntad de Dios. Entonces empecé ahí a entrar como que en un conflicto, pero y ya no quería tener deseos, me quedé sin deseos, de verdad. Yo dije, no, ¿para qué desear algo si finalmente va a suceder lo que? Pero realmente yo sé que venía desde como que frustración de, ¿para qué? Si Dios ya tiene todo planeado. Pero luego entendí y lo pude ver prácticamente fue cuando hacía lo del Vision Board y todo esto, ¿cierto? Mm, ahí yo me di cuenta que pues siempre había estado pidiendo cosas eh, y, y que la razón no era la correcta. También te pasó. Ay, sí. Y es bueno compartir estas experiencias acá porque nos ayudan unas a otras. Pero luego me di cuenta que ahora, cuando ella quería dinero, porque yo sé que nosotras claramente queremos poder tener estabilidad, ¿cierto? Aunque Dios nos llama a que Él sea nuestro estandarte, nuestra seguridad, nuestra confianza, y por eso muchas veces nos quita las fuentes de seguridad, el trabajo, una persona, la pareja, para confiar plenamente en Él. Y esto es difícil de entender. A André también le pasó. Pero luego pude ver que a medida que iba profundizando en la relación con Dios, ya no era como que, Señor, dame la casa de la vista hermosa y los 3 pisos que quiero, porque la quiero, sí, porque quiero estar bien y sentirme bien ahí, sino que ya se me venía a mí, no sé si llamarlo visiones, no sé cómo llamarlo bien, pero se me venía a mí esa imagen de estar en una casa e invitando a otros a tener esto que estamos haciendo con ustedes, pero presencial. Sí, hacer como lo que muchas iglesias llaman células en casa o estos encuentros, pues, entre otros creyentes, y me imaginaba como poniendo mi casa al servicio de eso, sí, como con una grande sala y que personas que supieran cantar, porque es un sueño que no se materializó. Me encantaría saber cantar, pero no tengo ese don. Y me imaginaba personas cantando, como que sirviendo una mesa de snacks donde pudiéramos como sentarnos a leer la Biblia, compartir de ello. Y dije, wow, o sea, no está mal querer la casa, lo que estuvo mal siempre fue el motivo por el cual la quise. Y ahora quiero la casa para ponerla a servicio del Señor. Ahora quiero los seguidores para amplificar el mensaje que siento que viene de Dios. Ahora quiero tal cosa, pero todo termina apuntando a Él, que lo disfruto, sí, pero finalmente termina siendo una forma de yo poder darle la gloria y el honor a Él y ponerlo a su servicio. Entonces, de lo que sea que estés pidiéndole a Dios, pregúntate esto, como qué está motivando y para qué lo usarías, cómo Dios podría verse ahí honrado, glorificado, cómo podría ser de su agrado con ese deseo que estás teniendo. Ahí podemos alinearlo a la voluntad de Dios. Punto número 2 de una oración eficaz, orar en el nombre de Jesús. Em,
vamos a ir aquí un poco profundo, porque en hebreo la palabra nombre no significa solo como la etiqueta para reconocer a alguien, ¿sí? No es como María Paula, entonces ese es el nombre, o sea, la forma en la que yo reconozco a alguien, sino que abarca algo más amplio y es la fama, la reputación, el carácter, la identidad, la autoridad. Por eso cuando la Biblia habla de el nombre de Dios, muchas veces está hablando de todo lo que Dios es, su carácter, su propósito, su naturaleza, más allá de solo este nombre que estamos viendo, que conocemos nosotros. Y lo vemos aquí en Éxodo, que es justo el versículo también que habíamos visto ahora, que habla de Jehová descendió de la nube proclamando el nombre de Jehová. Y no fue solo como mi nombre es Jodhed Babhei, que ese es el nombre que no lo hemos visto en profundidad, pero ese es el nombre, sino que dice fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, que guarda misericordia de millares, perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado. No dice simplemente mi nombre es Jehová, ¿sí? Sino que revela quién es Él completamente. Entonces, por eso cuando se dice que la Biblia dice todo lo que deseen, no, es como todo lo que piden, háganlo en el nombre de Jesús. Y eso tiene esta razón, perdón, porque el nombre no es solo el nombre de Jesús, como que solo por decir eso ya es como el check para una oración eficaz. No, sino que es que nosotras podamos entender que cuando dice que todo lo que pidamos lo hagamos en el nombre de Jesús, y si alguna me puede ayudar, por favor, buscando ese versículo para que todas lo tengamos, cuando habla de nombre, habla de esto, de como alineado a ese carácter, ¿sí? Acá lo explico, orar en el nombre de Jesús es orar como alguien que representa a Jesús, buscando que nuestras peticiones reflejen su corazón y su voluntad. Ahí está lo que le decía, no es una fórmula que garantiza que Dios responderá a la petición, sino que es a pedir lo que Cristo mismo pediría si estuviera en nuestro lugar. Orar en el nombre de Jesús es orar conforme a Jesús, ¿sí? Conforme a ese carácter, conforme a Él lo haría. Por eso la Biblia dice eso de orar en el nombre de Jesús. Y por eso al final de cuando oro digo, en el nombre de Jesucristo, amén. Es que todo esto pueda estar conforme a ello. Y creo que es el último punto, mantener un corazón limpio. ¿Cómo lo hacemos esto? Con la confesión, ¿sí? Porque la confesión restaura la comunión. Y esto no es porque Dios nos deje de amar, sino porque cuando pecamos nos queremos alejar de Él. Ay, no sé dónde está, pero se los debo. Ay, ¿qué me dijiste? Yo sí, eso, Éxodo 34, pero no sé cuál es. Pero no, eso está en el Nuevo Testamento. Todo lo que dice, todo lo que pidan, pídalo en el nombre de Jesús. Em, dice, ahorita respondo tu pregunta, Maribel. ¿Listo? Juan 14, 13, 14. Súper, gracias, Eve. ¿Nos lo puedes poner ahí, porfis? Entonces, retomando acá, es hacerlo con un corazón limpio y para tener ese corazón limpio se requiere de confesar a Dios eso que hemos hecho mal, eso que no ha estado bien, ¿sí? Y no es porque Él nos deje de amar, como dice acá, sino porque nosotros al tener ese pecado, así como Adán y Eva que se escondieron, eso también nos pasa a nosotros, como que naturalmente empezamos a evadir, no lo hacemos de una como, ay, me voy a alejar de Dios, no, sino que empezamos a evadir ese tiempo con Él, empezamos a evadir entrar en la conversación porque nos sentimos redarguidas, nos sentimos corregidas y empezamos a apartarnos, terminamos apartadas. Y esto me trajo a memoria cuando estaba tratando esto de la confesión, la vida de Nehemías. Y es que Nehemías, para traerlo acá muy resumido, construye las murallas, ¿sí? Reconstruye las murallas de Jerusalén en Nehemías 6. Luego en Nehemías 8 el pueblo vuelve a la palabra. Luego en Nehemías 9 el pueblo responde con arrepentimiento. Y en Nehemías 10 renuevan el pacto que habían hecho con Dios. ¿Qué nos muestra esto? En la vida de Nehemías es un claro ejemplo de poner los dones y talentos al servicio de Dios, ¿sí? Porque su trabajo por el cual inicia este libro de Nehemías es reconstruir las murallas. Pero vemos que Nehemías no se quedó ahí.
Nehemías también llevó al pueblo al arrepentimiento. Entonces, si construir únicamente lo que vemos fuera suficiente, Nehemías no hubiera colaborado a que el corazón del pueblo hubiera regresado a Dios con ese arrepentimiento y renovando el pacto. Eso que nos muestra que una vida por fuera ordenada, trabajo, finanzas, una imagen, esa reputación, relaciones, puede seguir teniendo grietas por dentro si no hay arrepentimiento y comunión con Dios. Entonces, cuando creamos que ya tenemos como todo bien por fuera, recordemos que no se trata de tener todo resuelto por fuera, sino de que lo que esté dentro de nosotros puedan hacer de un corazón limpio, que sea, sabe arrepentir, que sabe pedir perdón a otras personas, porque no es solo a Dios, también a otras personas. Esta semana me tocó pedir perdón. Entonces, que no solo a Dios le importa que construyamos lo externo, la marca, el negocio, incluso la familia, sino que también nuestro corazón. O sea, esto es lo principal, de ahí nace todo, el corazón alineado a Dios, el corazón conforme a Dios. Y lo que quiero que te lleves de acá, se lleven de acá, es no es solo reconstruir las murallas, no es solo trabajar lo externo, es como Nehemías lo hizo con el pueblo, los llevó también al arrepentimiento y ahí ya se completó la obra, lo interno y lo externo, porque también cuando nos quedamos solo en lo interno, entonces leo todo el día la Biblia. Voy a la iglesia, me escucho las prédicas, estoy acá en el discipulado, hago todo esto, pero me quedo manos cruzadas. No hago nada con todo esto, sigo siendo poco diligente, sigo sin aprovechar el tiempo, sin aprovechar mis dones, entonces tampoco sirve. Sabemos que la fe sin obras es muerta, entonces son ambas, por dentro primero, porque igual el orden bíblico siempre es por dentro para luego expresarse por fuera. em, y así tenemos un corazón alineado a Dios. Entonces, ese corazón limpio es con la confesión y con el perdón, porque una persona que no perdona termina endureciendo su propio corazón y termina tomando decisiones así, desde la ira, desde quizás unas ganas de venganza, de enojo, ¿cierto? Voy a recapitular para que nos lo quedemos. Una oración eficaz. Para ello, examinamos nuestros motivos porque voy a querer pedir esto. Lo pido en el nombre de Jesús, que es justo pedirlo conforme a ese carácter, a quién es Él, a cómo Él lo haría, y mantener un corazón limpio, confesando mis pecados y también otorgando perdón a otros, así como Dios nos otorga perdón a nosotros. Ahora, ¿por qué debemos orar? Bueno, oramos por las personas. Aquí les puse todas las citas bíblicas. En Primera de Timoteo dice autoridades y gobernantes, en Hebreos dice pastores y líderes espirituales, en Efesios dice la iglesia, o sea, todos nosotros, en Santiago dice por los enfermos, en Mateo dice por quienes nos hacen daño. De hecho, justo no lo tenía planeado, pero las que pudieron entrar desde la oración, oramos por los hermanos perseguidos. Oramos por los que estaban en el Medio Oriente y en África, que están siendo perseguidos por su fe, y le dimos gracias a Dios de que nosotras, por estar acá, no corremos en peligro nuestra vida, nadie nos está apuntando con un arma, no nos está pasando nada. Entonces, no recordaba porque esta enseñanza la tenía para desde la semana pasada. Y bueno, justo se da, oramos por las personas. Yo empecé a ver que Dios empezó a transformar mucho mi corazón cuando ya no pedía solo por mí, cuando mi oración necesitaba, como dice mi abuelita, yo me acuesto y me paso toda la noche orando. Y ella me dice, oro por mis nietos, oro por mis hijos, oro por todos. Y sí, realmente, yo sé que hay mujeres que pueden recién estar iniciando esta relación con Dios, sé como, pero ¿cómo oro? ¿Y cómo se les puede ir una hora orando? Y es justo esto, porque empezamos también a orar por lo que antes no nos importaba ni siquiera, no lo teníamos ni siquiera en el radar. Pero ahora podemos orar porque el presidente de Colombia haga un buen trabajo, el nuevo presidente electo, por los que nos guían, Señor, que los fortalezcas para que podamos nosotros seguir comiendo de su fruto, por la iglesia que puedan despertarse en este tiempo, las mujeres, hombres, personas.
que te conozcan a tiempo, ¿sí? O sea, ahí ya empezamos a ver que nuestro foco dejó poco a poco de ser solo nosotros. Y eso es obra del Espíritu Santo. También oramos por nuestras necesidades espirituales. Aquí está Santiago, el Salmo, que nos dicen que oremos por sabiduría, oremos por dirección, oremos por fortaleza. Todo esto es válido. También nos instruye a orar por el avance del reino, que oremos por la paz, que oremos por el avance del reino, que nos dé a nosotros la sabiduría para compartir del Evangelio, la fortaleza y la firmeza para hablarles a otros de Jesús, orar por los siervos, por las personas que se dedican 100% a esto o las que no nos dedicamos 100% a, por ejemplo, a tener una iglesia, pero somos sus siervos, estamos colaborando a que más personas le conozcan y por ende empiecen a transformar su vida, empiecen a ser transformadas por él. En conclusión, ahora sí estamos llegando al final, la oración nos enseña a dejar el centro, dejar de ser el centro de nuestras propias peticiones, aunque Dios nos invita a presentarle las peticiones. La Biblia muestra que una vida de oración madura también intercede por otros. Ahí vamos viendo. Cuando nuestra comunión con Dios crece, también crece en nuestro corazón el amor para llevar delante de Él las necesidades de los demás. Y la oración es un privilegio de poder relacionarnos con el Padre, con nuestro Padre Celestial. Por lo que vimos en la oración, conocemos su corazón, alineamos nuestra voluntad con la suya, presentamos nuestras necesidades, intercedemos por otros y permitimos que Él examine nuestro corazón y transforme nuestra vida. Todo esto gracias a la oración. Jesús nos enseñó que la oración nace en la intimidad, pero también se convierte en un estilo de vida. Ya lo vimos. Y que no se trata de apartar un tiempo para hablar con Dios, sino de cada día caminar en comunión con Él. Cuando más conocemos a Dios en el lugar secreto, más reflejamos su carácter en nuestra manera de vivir. ¿Cómo hago para parecerme más a Jesús? Bueno, pasando más tiempo con Él. Ahora sí, hemos sabido llegar al final, las y 47. Me encantan las preguntas ignorantes porque son las que muchas otras mujeres pueden tener y no se han atrevido a compartir o a veces no saben cómo ponerlo ni siquiera en palabras, como cómo articulo esto que quiero decir, a veces ni siquiera saben cómo poderlo decir. Entonces, súper bienvenidas. A ver, por aquí hay una pregunta. Hoy vi un estado de una amistad que subió un video donde hablaba cuando uno le ora a Dios utilizando la palabra decreto. ¿Está mal utilizar esa palabra? Ay, bueno, el punto no está en la palabra, sino en lo que se está decretando. ¿Sí? Entonces, si Dios dio promesas, nosotros podemos apropiarnos de esas promesas, ¿sí? Entonces, decreto que todo lo que Dios ha hablado de mí se hará realidad, ¿sí? Entonces es como que, como declaro, pero ahora que lo estoy respondiendo, sí, si ese declaro y decreto quiero ir al hebreo de la palabra decreto antes de responderte, pero el corazón de lo que te quería responder es como que depende de lo que estaba en cuestión siendo decretado, pero me acabo de dar cuenta que la palabra que yo uso es declarado. Entonces voy a averiguar más profundamente a ver la diferencia entre decretar y declarar, porque declarar habla de algo que ya fue dicho y ahora lo tomo y lo declaro para mi vida. Entonces, decretar, ya me surge la duda, no es una palabra que normalmente use, entonces antes de dar respuestas que no se alineen a la palabra de Dios, me voy a ir a hacer el debido estudio, les voy a decir qué sale en el hebreo, qué sale en el griego y qué podemos llevarnos para esto. Listo. Para aquí no hay personas profetizar. Bueno, profetizar, la propia Biblia dice que a unos declaró profetas, a otros maestros, entonces es bíblico, ¿sí? Lo que pasa es que hay que ver entonces si la persona, si está profetizando algo que Dios le reveló o algo que la persona está inventando. Entonces nos lleva a que
lo que finalmente nos da ese está bien o no está mal, como esa respuesta a ello es si de verdad es algo que el Señor, o sea, conforme a lo que el Señor ha hablado, ha mostrado, o si es conforme a nuestra voluntad y a nuestros deseos y siguiendo la propia dirección del profeta en lugar de lo que Dios verdaderamente le está hablando, ¿sí? La Biblia dice que, porque es que incluso la Biblia lo dice una y otra vez, sobre todo en el Antiguo Testamento, en eso de Deuteronomio, Éxodo y yo no sé, las que han podido leer el Antiguo Testamento, es súper fuerte como Dios habla una y otra vez de los falsos profetas. Entonces aquí, por esto, es que concluyo que hay profecías que sí vienen de Dios y hay profecías que no vienen de Dios. Entonces, como tal, el punto de profetizar no es que esté erróneo, pero es si sí está proveniendo de Dios o no está proveniendo de Dios. No por nada, Dios una y otra vez en la Biblia habla de los falsos profetas. La diferencia con lo de decretar y declarar es que quiero, yo, André, tú que llevas muchos años en la fe, nos puedes colaborar quizás. Si no, igual esto se va de tarea. Entonces la diferencia entre estamos hablando de decretar y declarar porque ahí ya son palabras distintas. En cambio acá estamos hablando de profetizar y estamos viendo es que la postura del corazón y si está rendido a Dios es lo que nos va a decir si está ok o no. Em, Respecto a lo de la palabra decretar, hay personas que al decretar lo dicen casi como una orden para que algo se haga. Se ha hecho como lo he decretado. En cambio, nosotros debemos orar para que se haga de acuerdo a su voluntad. Me gusta todo el sentido. Y creo que justo nace la diferencia que una cosa es decretar como que sea así como yo lo quiero, como lo estoy diciendo André, y otra cosa es declarar, porque estoy declarando las verdades que él ya ha dicho, las promesas que él ya ha hablado. Sí, declaro vida para algo, para esta mi familia, incluso para este negocio. Dios me habló de esto, entonces lo creo, sí, lo creo cierto. Me gusta todo, me hace todo el sentido lo que compartes, Sandra. Muchas gracias. Ah, mira, aquí dice. La tradición escrituras hebreas, un decreto es un veredicto, sentencia o ley. Justo se une con lo que dice Andra de que es como que una orden. En la teología bíblica solo Dios tiene la potestad absoluta para decretar. Ah, justo se une perfectamente, estableciendo los mandamientos o juicios inalterables que rigen el universo y el pueblo de Israel. Debemos profundizar, como lo estás diciendo, si aprendemos más. Sí, total. Vamos a profundizar, investigarlo, llevarlo a la oración y que Dios nos responda mucho más. A mí me enseñaron que declarar se veía más por la parte de un juicio y un decreto que tiene que ver con un decreto de algo, pero lo que sería es determinar. Y en Job determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Como cuando Jesús dijo, si es tu voluntad, quítame esta copa de sufrimiento, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ok, me gusta y me gusta que estamos acá. No todas somos ya, Dios mío, las creyentes perfectas con todas las respuestas, entonces me encanta también que han aprendido, que les han dicho, cómo lo ven. Declarar, afirmar la verdad de Dios, decretar, imponer con palabras algo que deseo. No es una práctica bíblica para controlar resultados. Profetizar es comunicar un mensaje que venga de Dios, que se puede torcer, sí, pero originalmente es que venga de Dios. Yo también siento que decir Dios me dijo es algo con lo que se debe tener cuidado. Se debería decir yo creo que Dios me dijo, y no por mi falta de confianza en Dios, sino en mí misma, que puede ser el enemigo. Sí, esto me recuerda mucho a André que dice como tengo mucho cuidado en cuando digo si Dios me dijo. André lo ha dicho muchas veces y concuerdo también entonces contigo. Yo sí que hay que cogerlo con pinzas, ser responsables con eso que decimos. Sin caer también entonces, porque uno puede caer muy fácil en extremos, entonces no digo nada de que fue Dios, porque es que aún no estoy completamente segura, también puede ser, yo siento de Dios esto, vamos a ver si es así, ¿sí? Entonces no es como una cárcel, porque a veces nos empezamos a como a abstener demasiadas a las cosas, pero puede ser así. Perdón porque no puedo poner la cabeza tan linda. La próxima. Entonces, en conclusión de esta pregunta que nos hiciste, Maribel, em,
vamos a analizarla en profundidad. Acá tenemos varias perspectivas, las puedes tomar también, la que quiera también lo puede tomar, estudiar en sus mañanas y nos vamos viendo que Dios nos va revelando. Todo lo que, bueno, Juan 14, 13, 14 es, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces ya sabemos que el nombre no es solo el nombre de Jesús, sino que sea conforme a su carácter, a la forma en la que Él lo haría. Con mucho gusto. Ahora sí, Val, tu pregunta, ¿cuál era? Hola, 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 qué pena no poner la cámara. Gracias por todo lo que nos dice, maravilloso. Yo tengo una pregunta muy ignorante, pero he tenido la super duda y justamente que estamos hablando de la oración, qué bueno conversarlo, porque estoy tratando de formular bien la pregunta. Cuando a Tranquila. veces ciertas personas nos piden que oremos por cierta situación y yo no sé por qué yo tengo la percepción de que si yo hoy, por ejemplo, voy a orar por alguien, de pronto no lo como si no lo pudiera mezclar con otras oración, o sea, como con otras, ya entendimos que la oración no es solo petición, sino una relación con Dios y no solo como pedirle y pedirle, pero de pronto sí, también nosotros estamos orando, digamos, por alguna cosa personal, de pronto juntarlo con otras oraciones por otras muchas personas, tengo la percepción como si no estuviera correcto, no porque a Dios le quede grande, porque al contrario, eso es muy poquito para él, pero es como si sintiera que le estoy pidiendo muchos, como que si tuviera que hacerlo uno por uno o dividirlo en la semana uno, no sé, como que no sé si me hago entender. Sí, me encanta, qué lindo. Me parece muy lindo porque sí es una duda muy, muy especial. Lo que yo siento al escucharte, que me encantaría ver que si la Biblia dice algo textual de esto, lo buscaré, me llevo esos dos puntos. Sin embargo, lo que te puedo responder desde este momento, desde lo que he podido ver, es que como que Dios actúa diferente con cada persona y pueden haber dos razones. Quizás Él pone en ti como que ese llamémoslo o celo o ese fuego o ese compromiso tan grande de darle toda tu atención a eso, que es la forma en la que Él quiere hacerlo a través de ti, ¿sí? Lo que quiero llegar es que muchas veces, de verdad, Dios actúa tan distinto con cada una de nosotras y yo sé que hay personas que Dios, y a mí me pasó un tiempito y eso fue impresionante, como que me despertaba a las 3 de la mañana y yo como, nunca me ha pasado eso en la vida. Me despertaba a las 3 de la mañana y yo, ¿y ahora qué? Y ahora era como a orar. Y yo siento que por eso Dios nos da a cada uno de nosotros, que lo hablo mucho, una historia, unos dones, un recorrido, algo que nos duele. Yo sé que, por ejemplo, a ti te duele el tema de que las personas no administren sabiamente el tiempo y siento que asimismo como pone ese fuego en ti, también incluso entonces puede poner como ese respeto único por ello, ¿sí? Y que sea muy, muy tuyo. Igual lo quiero contrastar, o bueno, contrastar, no, poner a la luz de la palabra, pero se me viene eso muy lindo. Hay personas que entregan su vida entera por la causa de que no hayan como plantas eléctricas al lado de comunidades para que haya comida saludable, un aire saludable. Y yo, de verdad, me imagino que esas personas todos los días orarán por eso. Como hay personas que trabajan con la salud y se les fue puesto como eso en su corazón para orar por ello. Entonces, siento que puede venir de ahí, que lo quiero ver a la luz de la palabra, pero sin duda es algo que Dios puede hacer contigo y que así es que esté queriendo trabajar a través de ti. A mí realmente, y no sé, las otras también nos pueden contar la experiencia, si se han sentido identificadas, si no les ha pasado. A mí no me ha pasado. Mm, no, siento que definitivamente eh, no me ha pasado y quizás cuando lo he hecho,
siento que regula como que varias peticiones y uno por ellas antes. Entonces, miremos, dice acá, incluso hay en la historia, no recuerdo los nombres en este momento, pero su ministerio es la intercesión. Total, se dedican a orar por peticiones concretas día y noche. ¡Ay, total! Buenísimo, Andrés. Ven como, por eso la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo, porque una cabeza no funciona sin los pies, sin las manos. Y acá estamos todas siendo, por eso es lo lindo de las comunidades, siendo como que uniendo esas piezas, ¿sí? Y lo que dice Andrés, ¿cierto? Hay personas que tienen el ministerio de la intercesión y se dedican a orar. Hay otros que tienen el Ministerio de la Liberación, entonces se dedican a orar por la liberación de las personas. La historia de George Mueller es preciosa. Ay, buenísimo, vamos a verla. Dice Bebé, a mí me ha pasado que puedo pedir cosas extraordinarias para los demás y confío en que lo hará, pero para mí pensaba que era difícil, que Dios podía otorgarme lo que le pido. Ah, eso es muy común. Ahí me identifico bastante. Es como, Dios lo va a hacer tranquilo y de verdad lo creo. Y es más difícil para uno, sí. Porque uno y no quiere verse como decepcionado porque entonces no confía plenamente en Dios. Hoy ya no siento que con el tiempo Dios me ha cambiado tanto. Qué hermoso. Buenísimo esos testimonios. Me encanta. Vamos a ver esa historia de George Mueller para ver qué nos llevamos de él. No sé si, André, nos puedes compartir un poco de esa historia. O sea, si puedes. Sé que no puedes poner cámara, pero si quizás puedes poner micrófono y contarnos. O si no puedes, nos cuentas. Hola, Ah, ¿se hola. escucha? Sí, lo estaba tratando de escribir. Hola a todas. Em, pero es un poquito largo, pero no. Sí les recomiendo mucho si pueden buscar la biografía de George Müller. No recuerdo si él es alemán, creo que es alemán, pero él es una de las historias más impresionantes de una persona muy devota a Dios. De hecho, me leí el diario de él que se llama El diario de George Müller. Él era una persona bastante, no sé si atea, pero sí bien rebelde con su fe en su juventud. Y bueno, Dios, así como a nosotras, a cada una de nosotras nos ha ido trayendo, lo mismo pasó con él. Es una historia fantástica, pero después, cuando él ya estaba a los pies del Señor, él fue llamado a tener un orfanato. Y en ese orfanato él empezó bueno, eran muchos niños, muchos, muchos y muchísimas las necesidades. Y él todo lo pedía en oración al Señor de manera muy concreta. Él llevaba un diario de oraciones pedidas y oraciones respondidas. Entonces él, por ejemplo, nunca pedía sus donaciones, digamos, a personas como, no sé, a ciertos donantes o a personas directamente, sino que las pedía a Dios y todo lo que él iba necesitando iba llegando de maneras inesperadas, pero porque digamos que parte del testimonio de él, donde lo hace tan especial, es que él todo se lo pedía y se lo presentaba al Señor. Y las cosas iban llegando según la necesidad. Una vez, una de las historias que cuenta es que los niños estaban sin nada de comer, no había nada, no había nada. Y justamente Dios puso en el corazón, creo que fue el lechero, el panadero, alguno de ellos o los dos, algo pasó más o menos así y llegó lo que necesitaban en ese momento para poder comer. O sea, el panadero o el lechero dijo, bueno, Dios puso en mi corazón traer y donarles esto. Son ejemplos, ¿no? Pero es mucho más extensa y mucho más rica la historia. Leyéndose puede ser, como les digo, el diario de George Mueller o en general buscar la biografía porque es algo muy impresionante sobre puntualmente la oración. Y creo que ahí o en otra parte muy parecido a ese tipo de personas que eran muy devotas y eran muy entregadas a las escrituras, cuando uno veía cuánto pasaban en las escrituras y con Dios no pasaba, no era menos de 3, 4 horas al día. Casi siempre esas historias tienen eso en común, que el tiempo en la presencia del Señor era profunda, era mucho, pues mucho entre comillas, ¿no? Lo digo como comparando con los tiempos actuales. Más o menos en ese sentido es que vi otra persona que se dedicaba al ministerio de la intercesión, que era porque él tenía el tiempo y había decidido, o Dios había puesto en su corazón, de dedicar su tiempo a interceder por otros, que ese era su ministerio. La gente iba a pedirle que por favor intercediera por ellos porque sabían que él sí lo iba a hacer, que él iba a tomar nota de esas peticiones, él iba a interceder y él se dedicaba a orar intercediendo por las peticiones de los demás. No, hermoso. Sí, creo que es el diario de George Mueller, de George, el journal de George Mueller. Sí, el journal de George Mueller es que se llama. Ujú. Esa es así la historia, pues,
en general, pero es llena de detalles preciosos. Ay, eso, gracias por compartirlo ya. Mientras ibas hablando me acordaba yo por allá. No, es hermosa, muchas gracias, André, y nos va dando ahí también pisticas para la pregunta que tenía Val. Vamos a buscar en la Biblia, vamos a responder estas preguntas a profundidad para que todas aprendamos, crezcamos. Y bueno, ahora sí, como cierre, las que puedan. ¿Qué puede cambiar a partir de hoy? Que nos cuenten en el chat qué puede cambiar a partir de hoy, o qué revelación recibieron hoy. Algo que sea tangible, que se aplique, que cambie, porque siempre les digo, acá invertimos 1 hora diaria y no es nunca para salir igual. La palabra de Dios es poderosa, eficaz. Este versículo más cortante, ¿no? Que una espada de 2 filos. Entonces, ¿qué puede cambiar a partir de ahora? Que nos llevemos esa reflexión y que lo hagamos el ensayo, ponerlo en esas pocas palabras, como para concretar nuestras ideas. A veces lo dejamos en nuestra mente como diferentes posibilidades, pero que lo podamos concretar. Yo creo que yo estoy pensando en la mía. Esto es en lo que más me voy a llevar yo. Em, si tienen el suyo maravilloso, si lo siguen pensando maravilloso. Yo pondré en práctica algo que hace semana siento la necesidad y es justo llevar un diario de oraciones de intercesión especialmente. ¡Oh, qué hermoso! ¡Wow! ¡Qué increíble, André! Definitivamente el cuerpo de Cristo, ¿no? Dios dándonos a cada una asignación, un fuego diferente. Maribel dice que todo lo que esté atravesando mi vida, por más dificultoso que sea, no separarme de su palabra y buscarlo en total oración. Maravilloso. El libro. Ay, gracias. Gracias, André. Bueno, pues va a tomar una fotito de nuestro recuerdo de hoy. Listo, ahí quedó. Muchas gracias. Ah, bueno, si Lore y Juli quizás están por ahí. No sé si les queda fácil, si en este momento están moviéndose o algo. Pero nos encantará saber cómo se van de esta primera llamada con nosotras. Desde que a veces es profunda. Yo estoy escribiendo algo en el chat Ah, que bueno, me hizo recordar lo del journal de George. Ya lo estoy terminando y lo envío. listo, listo. Tú tranqui. Bienvenidas, qué bueno que se nos unieron. Se me borró lo de lo que ya estaba escribiendo, pero bueno, primero gracias por el espacio. Em, Segundo, sí, es que es lo que estaba contando, creo que Andrea del journal de George me hizo recordar, hace mucho tiempo estuve en un grupo de como de oración también, como un discipulado, y una de las chicas contaba, pues también hablábamos sobre la oración, y ella contaba como el poder de la oración es tan maravilloso, pero a mí me hizo pensar es que muchas veces pensamos que es para cosas como muy grandes, como que situaciones muy fuertes o cosas muy importantes o sí, como cosas muy, muy grandes y a veces para absolutamente, a veces no, siempre, para absolutamente todo la oración es poderosa porque ella nos contaba su experiencia. Estaba en una situación económica muy difícil,
tanto que en ese momento no tenía para comprarse su desodorante y, o sea, ella genuinamente, simplemente en su oración de ese día, se lo pidió a Dios, como Dios, yo sé que tú eres mi proveedor y sí, o sea, genuinamente de su corazón lo pidió y ese día su hermana, que era con la que estaba viviendo, llegó con el desodorante sin que ella se lo hubiera pedido, sin que supiera de esa situación. Entonces me parece muy poderoso valga la redundancia, el poder de la oración sin importar la situación y también como que lo apliquemos sin pensar en que es para cosas grandes, sino para absolutamente todo, o sea, todo el tiempo, lo que tú decías hoy de la oración como estilo de vida, todo el tiempo en gratitud y en oración para absolutamente todo. Y ya, eso les quería compartir. Uy, muchas gracias. Me encanta porque ese es el poder del testimonio, ¿no? Que ahí podamos ver reflejado cómo Dios es, cómo es su corazón, cómo Él obra y que nos pueda fortalecer a cada una de nosotras a tener esa confianza en Él, a esperar en Él y a verlo en esas pequeñas cositas como Juli nos acaba de llevar a hacerlo. Ese testimonio nos recuerda que Dios está atento a cada detalle. Total. Bueno, bellezas, pues me encantó verlas, que Dios las bendiga. Nos vemos el otro martes. Ay, miren, por aquí. Amo encontrarme semanalmente con ustedes. Gracias a Dios por este espacio, nuestra querida Maripao, por su entrega, disciplina y disposición de corazón para mantenerlo. Es una enorme bendición. Gracias a ustedes también por venir semana a semana, perseverar. Eso es, porque cualquiera entra a una primera llamada, pero perseverar. Y aquí llevan ustedes ya meses perseverando. Gracias. Y dice aquí Lore, me voy con una gran enseñanza. Si te soy sincera, no había visto la oración de esta manera. Y ahora lo que quiero es que cuando termine este encuentro, estar en silencio y poder escucharlo y que él me conozca. Mi corazón! ¡Qué hermoso! Nada, hermoso, de verdad. Me encanta. Me encanta verlas creciendo tanto en el Señor y vernos. Yo crezco también ahí, todas juntas. Bueno, pues entonces, Lore, te esperamos la otra semana. Nos vemos martes a las 6, que ahí vamos intercalando por esto de que las de Europa puedan conectarse hoy los miércoles, las que tienen trabajo a esta hora puedan conectarse el martes. Y cada vez, o sea, cada semana vemos algo distinto, ¿sí? No vamos a repetir como la oración, pero para el martes, no, ya es un mover distinto del Espíritu Santo. Bueno, un abrazo. Los amo. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Bye, bye. Con gusto. Chao, chao.